Buenas tardes, alumnos y alumnas del módulo Gestión Económica y Financiera de la empresa. En esta nueva presentación lo que voy a hacer son comentarios con respecto a la tarea del tema 3. El tema 3 que se corresponde, el tema 3 se corresponde con el resultado de aprendizaje 3. Este tema ya sabéis que se llama la obtención de los recursos financieros necesarios para acometer las inversiones empresariales. Este tema es un tema donde vamos a organizar los trámites para poder obtener esos recursos financieros. Os aconsejo que veáis la presentación del tema, que también se ha colgado en la biblioteca, ¿no? Biblioteca se ha puesto también. Bueno, pues esta tarea del año 2022-2023 actualizada. Vamos a ver la descripción de la tarea. Bueno, pues lo que te pedimos, hay un caso práctico inicial, una especie de entrada al caso práctico, que se divide en 4 actividades diferenciadas, ¿no? Vinculadas a los diferentes criterios de evaluación. La actividad 1 se vincula con el criterio de evaluación 3A. ¿Qué se nos dice en esta primera actividad? Bueno, se propone un caso práctico. Pedro y Juan disponen de unos ahorros procedentes del trabajo de toda su vida que ascienden a 100.000 euros. Para obtener un rendimiento de esos ahorros, pues deciden comprar un piso y dedicarlo al alquiler turístico. El piso cuesta 200.000 euros y disponen también de un presupuesto para equipación, para equiparlo, de 10.000 euros. Van a solicitar al banco una hipoteca de 110.000 euros. Se trata de definir la estructura económica y financiera de la empresa turística. Pues es muy importante los conceptos de estructura económica y financiera que se exponen al principio del tema. Tenéis que iros al principio del tema, analizar detenidamente los conceptos de estructura económica y financiera, entenderlos para aplicarlos en este problemita. Es muy sencillo. Por una parte tenéis que definir cuáles son los elementos de la estructura económica, las inversiones, y por otra parte cuáles son los elementos de la estructura financiera, son las fuentes de financiación. Bueno, pues espero que lo penséis, esta actividad, y podáis definir la estructura económica y financiera de esta empresa turística en base a este caso práctico. La actividad 2 está vinculada a 4 criterios de evaluación, 3B, 3E, 3F y 3I. El primero de ellos, para hacer la actividad A y la B, tenemos que irnos a un simulador de préstamos que está reflejado en el portal cliente bancario del Banco de España. Bueno, pues nos vamos aquí, nos vamos a este simulador, ¿lo veis? Se abre el simulador. ¿Y qué nos pide el apartado A? Calcular la cuota mensual a pagar sabiendo que queremos financiar un capital de 110.000 euros para comprar vehículos en 5 años y a un tipo de interés del 2,75% anual nominal. Pues nos vamos al simulador de préstamo y aquí ponemos los datos. Simplemente ponemos los datos del problema para calcular la cuota, que es la que se nos pide, la cuota de este préstamo. Estamos hablando de que en España el sistema de amortización es el sistema de amortización francés, lo que significa que se va a pagar todos los meses la misma cuota. Todos los meses nos va a salir a pagar una misma cuota que ya une la parte de amortización del capital y la parte de los intereses, pero la cuota es constante en el sistema de amortización francés, que es el que está aplicando este simulador. Aquí ponemos los datos que se nos piden. No, si lo pongo yo ya, os doy hecho el problema. Bueno, ese apartado A se vincula con el criterio 3F. En este simulador de préstamo y con los datos anteriores, también podemos presentar cuadros de amortización. Bueno, pues el cuadro de amortización es que una vez que calculemos aquí, le pongamos aquí los datos y le demos a calcular, nos sale la posibilidad de consultar un cuadro de amortización. Ese cuadro de amortización que hay que presentar, sería interesante que lo presentarais, os puede dar la posibilidad de presentarlo por Excel, pues lo podéis imprimir por Excel, ¿no? Os da el cuadro de amortización vía Excel y varias vías posibles. Bueno, pues tenéis que presentar el cuadro de amortización, tenéis que explicar los conceptos fundamentales de ese cuadro. Vais a ver que cuando accedáis al cuadro de amortización veréis que hay una serie de columnas que se corresponden con capital amortizado, capital pendiente de amortizar o capital vivo, intereses. Hay que explicar esos conceptos del cuadro y responder a estas dos cuestiones. ¿Cuál es el total de intereses a pagar por el préstamo?
Bueno, pues si tenemos en cuenta los intereses que se pagan mes a mes, podemos calcular el total de intereses. ¿Qué capital queda pendiente de amortizar al finalizar el cuarto año? Pues con el cuadro de amortización podemos calcular estas dos cosas. Ya os dejo que ustedes analicéis ese cuadro de amortización y respondáis a estas dos cuestiones. Criterio de evaluación, el apartado B, 3.i. Los criterios sabéis que se evalúan de 0 a 10. C. ¿Qué tipo de garantía puede solicitar el banco al prestatario, la persona a la que se le presta el dinero, a la hora de darle el préstamo? Bueno, pues tenéis que buscar, podéis buscar por internet, podéis consultar también el tema, las garantías que se exigen al prestatario a la hora de concederle el préstamo, sabiendo que el préstamo va dirigido a la compra de vehículos. A lo mejor vienen mejor unas garantías que otras en función del tipo de bien objeto del préstamo. Tenéis que adaptar las garantías al bien objeto del préstamo. Pues explica cada una de esas garantías. El apartado D, tenéis que utilizar este otro simulador del préstamo que también es del Banco de España. Borramos este y es para calcular la tasa anual equivalente, la TAE, del préstamo anterior, de este préstamo anterior. O sea, tenemos el préstamo anterior, hay más condiciones del préstamo anterior, pero ahora metemos gastos. Los gastos de constitución del préstamo son de 1.000 euros y unos gastos mensuales de 20 euros. Y para ello vamos a calcular la TAE. Pues vamos aquí. A ver, nos vamos a... Aquí, perdonad, vamos a ver dónde está esto. Hacemos así, abrimos enlace, una pestaña nueva, siempre más fácil esto. Cálculo de la TAE de un préstamo personal. Bueno, pues tenemos los datos ya del préstamo. Tenemos que meter los gastos de constitución, los gastos periódicos, varios conceptos aquí, el tipo de interés nominal anual también nos lo da, y calculamos la TAE. La TAE, podemos decir que es el tipo de interés al final al que nos resulta el préstamo. El tipo de interés al que nos resulta el préstamo metiéndole los gastos, porque este tipo de interés que nos daba al principio es sin gasto. Tipo de interés nominal anual es sin gasto, es lo que pagamos por el préstamo, pero sin gasto. Pues bien, entonces tenéis que utilizar para el apartado D este simulador que tenéis aquí, ¿vale? Vamos aquí. Criterio 3G. La actividad 3 está vinculada al criterio de evaluación 3H. Lee este artículo que aparece en este enlace. Está publicado en el periódico digital Autónomos y Emprendedores. Se refiere a las ayudas nuevas y ayudas directas para los autónomos del transporte. Pues lo abrimos otra vez aquí. Lo leemos. Vamos a ver si podemos leerlo aquí. Bueno, aquí esto ahora mismo no me sale bien. Tenéis que dar a aceptar ahora, por fin. Tenéis aquí este artículo de esta revista, de este diario digital. Los autónomos del transporte pueden solicitar desde hoy las nuevas ayudas directas a través de este enlace. Bueno, pues leí todo esto, todo lo que dice. Interesante para nosotros como especialistas del transporte, ¿no? Y emite un breve informe sobre las características de esa ayuda. O sea, esta ayuda que aparece explicada en este enlace, tenéis que elaborar un breve informe sobre las características de la ayuda, qué consiste la ayuda, quién la concede. Bueno, pues ustedes ya hacer ese informe lo mejor posible y en base a la información que se os da. Quitamos el enlace. Actividad 4 y última se vinculan con los criterios 3C y 3D. Bueno, aquí sois directores financieros de una empresa en marcha, responsable de las operaciones de financiación. Vais a elegir una entidad bancaria. En el 3C, este criterio de evaluación 3C, lo que se pide es elegir una entidad bancaria la que queráis, el banco que queráis, y buscar información sobre las condiciones en las que se ofrece el leasing por parte de ese banco. La duración del leasing, los tipos de interés que cobran, qué gastos tiene, los riesgos. Bueno, pues en base al banco que hayáis seleccionado y en base a las condiciones de ese leasing, pues hacéis un pequeño estudio de las condiciones. Y eso sería el criterio 3C. Y el criterio 3D sería responder a estas preguntas que están aquí, que son muy específicas. Tras consultar esas condiciones de financiación vía leasing, tenéis que responder a estas preguntas. ¿A quién va dirigida la financiación leasing? ¿Qué tipo de activos pueden financiarse mediante leasing? ¿Se puede financiar el 100% de la inversión? Razón la respuesta. ¿Qué ocurre en caso de fallecimiento del titular? Etcétera. Contestar a estas preguntas que son muy concretas,
y que, bueno, tenéis que analizar vosotros la respuesta a la misma. Información de interés, pues lo de siempre, los simuladores aportados, los enlaces de internet aportados en la propia tarea de internet, etcétera, etcétera. La evaluación. Tenéis aquí los criterios de evaluación implicados. El 3A tiene una ponderación de 3, el 3B de 2. La suma de todos estos criterios, de todas estas ponderaciones, va a ser 14. 14 porque hay un criterio que no entra aquí, que entra en el foro, y por eso no es 15, porque este RA tiene una ponderación del 15%, pero la tarea es un 14%, ¿vale? Recordar que lo que vamos a hacer para obtener la calificación será multiplicar la calificación del criterio 3A por su ponderación, la calificación del 3B por su ponderación, sobre la puntuación de cada criterio de 0 a 10, y lo dividimos entre la suma de las ponderaciones y obtenemos así la media de la tarea. Bueno, aquí dice que lo que puntúa. En el criterio 3A si hemos definido la estructura económica y financiera. En la actividad 2, pues los diferentes elementos que aparecen aquí que se va a puntuar. Por ejemplo, con respecto al cuadro de amortización del préstamo, si se han explicado los conceptos fundamentales del cuadro de amortización, 4 puntos. Si se ha calculado el total de intereses, 3 puntos. Si se ha calculado el capital vivo, 3 puntos. 4, 3, 7 y 3, 10. De 0 a 10 el B, de 0 a 10 el C, el D sucesivamente. Y aquí la última, por ejemplo, en la que cada una de las cuestiones vale 1,66 periódicos para las actividades estas del leasing que hemos comentado anteriormente. Bueno, pues tengo un límite en la grabación de 15 minutos. Espero que me haya ido del tiempo de la grabación. Un saludo y buenas tardes.